Roberto Feletti está vía Skype, por teléfono. Roberto, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es tu primera visión de lo que ocurre a esta hora? Hay una incertidumbre importante, ¿no? Mirá, me parece, yo comparto lo que vos dijiste en la introducción, en términos de desdramatizar, es de práctica y de forma que frente a una derrota electoral de medio término, el gabinete que acompaña al presidente presente la renuncia y la ponga a disposición. Esto se debió haber hecho el lunes a las 9 de la mañana, como un hecho de reconocer el mensaje de las urnas. Bueno, implementaron políticas públicas, no fueron validadas en las urnas, habrá otras políticas públicas o no, pero digo, evidentemente es de práctica y normal. Y esto ocurrió, a mí me tocó llegar al Ministerio de Economía como secretario de Estado en el 2009 como viceministro acompañando a Amado, y era después de una derrota electoral, se recambió el equipo económico, se puso otro, y después, terminado eso, con Cristina reelecta, me tocó encabezar la lista de diputados en Capital. Digo, los funcionarios de alto rango, ministros, secretarios de Estado, solemos caminar con la renuncia en el bolsillo, como se dice. No, nadie está atornillado a un cargo, y más cuando hay un cambio electoral, para bien o para mal. Digo, esto por un lado. Por el otro, no me pareció afortunado del presidente lanzar un conjunto de medidas. Coincido en un 100%. Después de una... No, bueno, coincido. Digo, incluso te lo digo en uno y otro sentido, porque tampoco hoy, ¿cuál es la prioridad de mostrarse con el ministro Guzmán, presentando una ley de hidrocarburos con el conjunto de empresas petroleras? Yo no hago ninguna crítica, pero digo, si esto forma parte de la prioridad, si esto... Digo, yo creo que también hay cosas que aparecen en el Ministerio de Economía que hay que vincularlas a lo que es la prioridad de un país que el año pasado su economía cayó el 9,9%, no por responsabilidad del gobierno, sino por el arrastre macrista más la pandemia, pero que de ese 9,9% hay que salir, hay que recuperarse, y que eso requiere plata en la calle, requiere un conjunto de acciones concretas. Digo, yo creo que no sé cuál es el recorrido. Un gabinete puede renunciar en cualquier momento, más después de una elección. Los hechos electorales siempre provocan cambios, para bien o para mal, y es un avatar normal. Ahora también, los primeros días, inmediatamente después de una derrota electoral, me parece que son días de diálogo, más en una coalición política, de repaso de los hechos, y no salir apresuradamente con medidas a mostrar un gabinete que ha sido cuestionado por el voto popular. Es hasta contraproducente a la imagen de la sociedad. Claro, porque son medidas, uno puede calificarlas como espasmódicas, que salir rápidamente a intentar... No sé si son espasmódicas. Pero a intentar contentar a aquellos que te votaron en contra. Pero calma, yo creo que es un momento de calma, y de repasar, y de ver, y de cosas que uno... Incluso uno las ha señalado antes, las he señalado inclusive en columnas con vos y en otros a través de informes que habitualmente hago, sobre respecto a la excesiva prudencia fiscal, cuál fue el real impacto de la reestructuración de la deuda porque el riesgo país no bajó, qué está pasando con el tema precios. Me parece que son discusiones que el gobierno debiera darse al calor del veredicto del pueblo, digo. Y no hacer cuestiones apresuradas, porque puede ser muy contraproducente, más en una coalición. ¿Darío? Bien, Roberto, te quería preguntar sobre esto de que veníamos mencionando, el presupuesto. ¿Te imaginas un año 2022 con una inflación de entre el 30 y el 40%, por ejemplo? ¿Te parece que se puede decirle a la gente que eso es lo que va a pasar el año que viene? Mira, siempre que uno presenta un presupuesto y como tal es un pronóstico y como tal te dice alguien que trató 6 presupuestos de este país, de un lado y otro del mostrador, siempre puede tener desvíos, y nunca los desvíos son tan grandes como muchas veces los medios publican. Ahora, yo creo que si volvemos y persistimos en esta lógica de acelerar el cierre del déficit fiscal, vuelvo a decirte, la economía el año pasado cayó el 9,9%. No por culpa del gobierno, sino por culpa de la pandemia, más el macrismo. Perfecto, pero hay que recuperarla.
Si volvemos a decir, bueno, de 1.1 billón que teníamos de déficit a mediados del año pasado, de golpe lo bajamos a 300.000 millones, cuando era necesario más plata en la calle para el segundo semestre, bueno, si el presupuesto 2022 es un presupuesto que está en línea con bajar subsidios, con lo cual implica aumento de tarifas, recortar partidas de obra pública, te hablo las partidas que podemos denominar flexibles del gasto, ¿no? Los subsidios, obra pública, algunas cuestiones que tengan que ver con inversión, digo, bueno, creo que va a haber tensiones, porque lo hablábamos, creo, no sé si con vos, lo hemos hablado en algún programa, recuperar el lustro que podemos calificar negro para la Argentina, que fueron los 4 años de Macri, más el 2020, el año de pandemia, esos 5 años donde la economía se contrajo 14 puntos, bueno, va a requerir 3 años de trabajo. Y la política fiscal es importante. Entonces, yo creo que como en la situación que vive el mundo, en los errores que el fondo cometió en la asistencia argentina y en la necesidad de recuperar la economía, como te digo antes, después de este lustro, 14 puntos, que no es poco, necesitas un presupuesto flexible y una política fiscal activa. Y cuando hablamos de política fiscal activa es mucha obra pública, y necesitamos por lo menos que la energía esté al acceso de todos, o sea que el salario tenga fuerza, tenga peso y no se gaste en pagar la luz, el gas o inclusive en llenar el changuito, que ese es otro punto, ¿no? Roberto. Pero quiero decir, sí, perdón. Buenas tardes, Sofía Caram. Lo llevo de nuevo a la política también y en base a su amplia experiencia y también trabajando al lado de Cristina Kirchner. Esta decisión de presentar la renuncia por parte de todos los funcionarios y funcionarias, no solamente ministerios, también segundas líneas, secretarías, de aquellos que responden políticamente a la actual vicepresidenta. Usted hablaba de calma, ¿no? De es necesario un momento de calma. ¿Esto aporta la calma o genera todavía un cimbronazo más fuerte de cara a la sociedad? No, a ver, me parece que el error estuvo previo. Me parece que el error... yo no voy a hablar en nombre, por supuesto, yo no hablo en nombre de Cristina, ¿no? Eso por un lado. Hablo solo por Roberto Feletti. Me parece que el error estuvo previo en un relanzamiento del gabinete cuando el saldo de las urnas obligaba a la calma, obligaba a la prudencia. Y como te digo antes, y a mí me ha pasado, digo, como secretario de Estado, bueno, se presenta la renuncia y después será el presidente en el marco de una coalición donde integra Cristina, Sergio Massa, probablemente también los sindicatos, bueno, discutirán y rearmarán un gabinete, pero el relanzamiento del gabinete no puede ser una decisión unilateral con políticas sin consultas, inclusive muchas de apresurado reconocimiento de errores. Porque decimos esto del IFE y después, y se lo pregunto a Darío, yo tengo algunos trascendidos que no quiero, porque no es oficial. Cuando se presente el presupuesto vamos a tener un presupuesto con baja de subsidios, baja de partida de obra pública. Digo, me parece que cuando digo calma es no reinstalemos de golpe todos los funcionarios, porque acabamos de tener un veredicto de las urnas. Pero no termino de entender esto que dice, el error fue previo. ¿Usted qué cree? ¿Que este relanzamiento de gabinete, que es inevitable, debía haber sucedido antes? ¿Eso es lo que está diciendo? No, lo que digo es que debió haberse postergado, al revés. Bien. Ahora no, el relanzamiento del gabinete es una decisión del presidente. Bueno, sobre eso, ahora, Roberto, perdón, Fernando Borroni, buenas tardes. ¿Cómo sobre te va, eso, Fernando? ¿cómo está? Sobre eso me quería parar, porque es cierto el detalle económico que usted hizo hace un rato. Ahora, la sensación que uno tiene, o los elementos que uno tiene sobre la mesa, es que además se necesita un gabinete con una impronta política un poco más fuerte. Está a la vista ahora, digo, quizás las medidas debieron ser luego del resultado electoral. Ahora mismo, un sector del gobierno, una porción del frente, expone la renuncia y otro sector del gobierno todavía está pensando, uno ya no sabe qué cosa está pensando. Por momentos parece que porciones del gobierno no entienden que está gobernando un frente. Por eso yo hablé de calma y por eso yo dije que el error fue previo. Digo, volver a poner en la cancha rápidamente a los mismos ministros implica
una suerte de ratificación. Claro. Claro. Y esa suerte de ratificación me parece que debía haberse tomado con más prudencia y haberse esperado, porque hubo un veredicto de las urnas. Un gobierno peronista mira lo que vota el pueblo, ¿eh? Es una historia esa. Entonces, si tuve una derrota electoral, si soy parte de una coalición, poner inmediatamente en la cancha a los mismos ministros y además ponerlo con políticas que definen cuestiones a 3, 4 días, eso, y también respuesta a Sofía, Sí. es lo que yo digo que fue un apresuramiento. Ahora, obviamente que en algún momento el presidente ratificará o rectificará su gabinete. Roberto. No era el momento, y me parece que ese momento además requería, como digo antes, de calma, de cabeza fría. Claro, desdramatizar consulta, mucho más después de una derrota electoral. Claro, pero lo lógico es que todos los ministros, producida la derrota electoral, al día siguiente presentan su renuncia al presidente. Pero es El automático, presidente ocurrió dice- siempre esto, ¿eh? Ocurrió siempre, pero digo, a ver, ganando una elección, lo vuelvo a contar como experiencia personal. Siendo secretario de Estado, presenté mi renuncia y fui a la Cámara de Diputados. Y bueno, y que no me hice una araquina. No te Ahora- rasgaste la vestidura si no te pasó nada. Pero esto es el punto. No. Quiero decir, me parece que volviendo al tema de por qué, digo, el apresuramiento, digo, me parece que era una semana para aceptar, tengo la renuncia del ministro en la mano, estamos evaluando, vamos a consultar en el seno de la coalición, hemos escuchado lo que dijo el pueblo. Da la sensación que el haber retrasado las medidas responde más a un equilibrio dentro del frente de gobierno que a una necesidad real de lo que le pasa a los argentinos que expresaron en las urnas. Es como decir, Sí, yo en esas consideraciones, Fernando, por ahí no me atrevo a evaluarlas. Lo que te digo es que primero es de práctica la renuncia del gabinete y segundo, para relanzar a los mismos ministros después de la derrota electoral, debió haber habido un tiempo prudente de espera y de diálogo de cuál era la agenda que se iba a poner en la cancha y consulta a los líderes de la coalición. Roberto, le pregunto, y comparto también aquí con la mesa y con la audiencia, por declaraciones de Elisa Carrió de hace minutos nada más. Acaba de decir la dirigente de la coalición cívica, la diputada nacional, esto es un golpe de Estado. Bueno, Elisa pero- Carrió acaba de decir que esto es un golpe de Estado. Está bien, bueno, si yo tuviera, Sofía, si uno tuviera que evaluar todas las declaraciones de Carrió de los últimos tiempos y sus efectos, ¿cómo va a haber golpe de Estado cuando renuncia ministro de un gobierno constitucional después de una derrota electoral? Eso no tiene... Ni no pie tiene ni ningún- cabeza. Bueno, creo que lo que está diciendo acá es que la idea es A ver, ella digo, está diciendo que Cristina Fernández de Kirchner Kirchner hizo un golpe de Estado a Alberto Fernández. ¿Pero qué Exactamente. esperabas de Carrió? bueno, Ahora, pero sí, quería preguntar, porque Roberto, vos decís, claro, por ahí fue apresurado o no debería haber sido. Bueno, es cierto que si se esperaban medidas y hay 62 días para las elecciones que vienen, 3 días más cambian bastante. Pero bueno, para debatir No, después, es un debate no. también, no sé. A ver, Darío, me parece que, primero, la derrota electoral obliga a una evaluación, con la cabeza fría, con 48 horas de calma, de consultas, de diálogo, y después salir con una agenda consistente, por ahí la semana que viene, no cambia mucho, porque inclusive Claro, hoy claro. estás en veda electoral, digo, me parece que tendría que haber habido una agenda de gobierno en la cual se producía un relanzamiento del gobierno escuchando el veredicto de las urnas. Total, Roberto, ¿Sí? te mando... Sí, cerrame, Roberto, sí, te mando un abrazo grande, pero cerrame la idea. No, y en consenso con la coalición, porque digo, es una coalición la que gobierna. Un abrazo grande, Roberto, gracias, ¿eh? Abrazo, gracias a ustedes por el contacto.